Mi nombre es Laura Morgan. Tengo 41 años y jamás imaginé que mi propio padre podría humillarme en la boda de mi prima. Damas y caballeros, anunció papá, dando un golpecito a su copa de cava mientras se ponía en pie junto a la mesa principal. Me gustaría brindar por mi querida sobrina, Sofía, y su flamante esposo, el comandante de fragata Javier Torres. La sala de recepciones enmudeció mientras todas las miradas se volvían hacia él. Yo estaba sentada en una mesa apartada con unos parientes lejanos, intentando pasar desapercibida con mi sencillo vestido azul marino. Javier es un verdadero hombre de la Armada, continuó papá, radiante al mirar al novio. Un oficial de submarino, siguiendo los pasos de su abuelo, que sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Se necesita verdadero coraje para servir bajo el mar, defendiendo nuestra nación en las profundidades. Bebí un sorbo de agua intuyendo ya hacia dónde se dirigía la conversación. Ahora algunos de ustedes quizás se pregunten por mi hija Laura, allá, dijo papá, señalándome con su copa. El foco de atención se giró hacia mí y sentí como el calor subía por mis mejillas. A ella le gusta decir que también está en la Armada. Unas cuantas risitas incómodas recorrieron la sala. Sofía, radiante en su vestido de novia, me lanzó una mirada de disculpa. Pero la verdad, continuó papá con ese tono particular de decepción paternal que había escuchado toda mi vida, Laura trabaja en un puesto de oficina en una base naval, probablemente archivando papeles o algo así. Nada comparado con lo que hace Javier. Servicio militar de verdad. Mi tía Carmen se inclinó y susurró lo suficientemente alto para que las mesas cercanas la oyeran, no abandonó ella la Academia Naval, punto. Así es, asintió papá con tristeza. No pudo con la presión. Teníamos grandes esperanzas cuando obtuvo esa plaza, pero algunas personas simplemente no están hechas para la vida militar. Ha estado saltando entre distintos destinos desde entonces, sin encontrar nunca su lugar. Vi a Javier moverse incómodamente en su asiento. No dejaba de mirarme con una expresión que no lograba descifrar. Pero bueno, papá levantó aún más su copa. Al menos encontró un empleo estable en alguna parte, aunque no sea lo que esperábamos. Por Javier y Sofía. Que vuestro matrimonio sea bendecido con el tipo de honor y dedicación que requiere el servicio naval de verdad. La multitud alzó sus copas y repitió el brindis. Yo permanecí inmóvil con las manos cruzadas en el regazo, observando al hombre que me crió disminuir públicamente todo por lo que había trabajado. Después del brindis, la gente gradualmente retomó sus conversaciones. Estaba considerando irme pronto cuando Javier se acercó a mi mesa. Señora comandante, dijo en voz baja, ¿podría hablar con usted en privado? Lo seguí hasta un rincón tranquilo cerca de la barra. Parecía nervioso, pasándose la mano por el pelo. Comandante, dijo y luego se detuvo. Disculpe, no sé cómo prefiere que la llamen cuando no está de uniforme. Parpadeé ante él. ¿Perdón?, pregunté. Digo que no sé cómo prefiere que la llamen cuando, se detuvo estudiándome la cara con atención. Es usted la comandante Laura Morgan, ¿verdad? La oficial al mando del USS Hartford. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo lo sabe? Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Señora, usted. Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? Es que usted es la nueva esposa de mi prima. El comandante de fragata Mitchell. Sí, señora. Pero también soy oficial de ingeniería en el USS New Hampshire. Hemos estado trabajando en operaciones conjuntas con el Hartford durante los últimos 8 meses. He estado en reuniones con usted, me quedé mirándolo, intentando reconciliar a este joven con smoking con el oficial que conocía profesionalmente. Mitchell. James Mitchell. Normalmente te llaman Jim en el vestuario, ¿verdad? Sí, señora. No la reconocí al principio sin el uniforme y con el pelo suelto, pero cuando su padre mencionó su nombre. Negó con la cabeza, asombrado. Señora, ¿su familia no sabe lo que hace? Aparentemente no, dije en voz baja. Pero usted es la oficial al mando de un submarino de ataque clase Virginia. Tiene 22 años de servicio. He visto su expediente. Graduada de la Academia Naval, múltiples despliegues, pasador de guerra submarina, estrella de bronce. Jim, lo interrumpí suavemente. Esto se queda entre nosotros. ¿Entendido? Por supuesto, señora, pero no lo entiendo.
¿Cómo es que no lo saben? Eché un vistazo hacia la mesa principal, donde papá estaba contando otra anécdota a unos invitados. Porque nunca se lo he dicho. ¿Pero seguro que podrían buscarlo? ¿O mi padre piensa que soy un fracaso? Lo piensa desde que tenía 22 años. Cuando me gradué de la academia, dijo que probablemente abandonaría la escuela de submarinos en 6 meses. Cuando lo logré, dijo que nunca pasaría de teniente. Cuando me ascendieron a capitán de corbeta, dijo que alcanzaría un techo porque las mujeres no podían manejar responsabilidades navales reales. Javier me miraba como si estuviera hablando un idioma extranjero. Entonces, señora, con todo el respeto, su padre acaba de decirles a 200 personas que usted es básicamente una administrativa. Lo escuché y no vas a decir nada. Antes de que pudiera responder, Sofía apareció a nuestro lado, un poco sin aliento por el baile. Laura, aquí estás. ¿Lo estás pasando bien? Miró de Jim a mí. Veo que has conocido a mi marido. Jim, esta es mi prima Laura, la que te comentaba que trabaja en la base. Jim abrió la boca, luego la cerró mirándome con incertidumbre. Encantada de conocerle oficialmente, le dije. Felicidades por vuestra boda. Gracias, señora. La forma en que dijo señora hizo que Sofía lo mirara con curiosidad. ¿Por qué la llama señora?, dijo Sofía riendo. Es familia. Jim suele ser mucho más informal que esto. Jim me miró de nuevo, claramente luchando con la situación. Es solo un hábito del trabajo. Ah, claro. Vosotros dos sois de la Armada. Quizás os conozcáis. Quizás, dije. La madre de Sofía, mi tía Carmen, se unió a nuestro pequeño grupo, un poco achispada por el cava. Sofía, querida, deberías presentarle tu marido a más familia. Laura, cielo, ¿por qué no le cuentas a Jim lo de tu trabajo? Seguro que le resulta interesante oír hablar del lado administrativo de la Armada. La mandíbula de Jim se tensó. De hecho, señora Patterson, me interesaría mucho oír hablar de la comandante Morgan. Es solo Laura, dije rápidamente interrumpiéndolo. Y no hay mucho que contar. Cosas bastante rutinarias. Carmen me dio una palmadita condescendiente en el brazo. Oh, no seas modesta. Seguro que archivar informes y gestionar horarios es un trabajo muy importante también. Vi algo brillar en los ojos de Jim. Ira, pensé. Señora Patterson, dijo con cuidado. ¿Qué piensa exactamente que hace Laura en la Armada? Bueno, trabaja en la base de submarinos de El Ferrol. Algún tipo de puesto de apoyo. Bob, ese es el padre de Laura, explicó. Dijo que nunca llegó a ser una oficial de verdad, pero al menos encontró un trabajo estable. Jim miraba a Carmen como si le hubieran salido dos cabezas. Sofía miraba de un lado a otro entre nosotros, sintiendo la tensión pero sin entender por qué. Creo que, dijo Jim lentamente. Puede que haya alguna confusión sobre Jim, dije con firmeza. Está bien, de verdad. Pero Jim miraba más allá de mí, hacia la mesa principal donde papá estaba dando su discurso. Disculpen, dijo bruscamente y se alejó antes de que pudiera detenerlo. Parece majo, dijo Sofía, observando a su nuevo marido abrirse paso entre la multitud. Un poco intenso, pero majo. Vi con creciente horror cómo Jim se acercaba a la mesa principal. Dijo algo a papá, quien se rió y le dio una palmada en la silla vacía a su lado, invitándolo a sentarse. Oh, no, susurré. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía. No podía oír su conversación desde el otro lado de la sala, pero podía ver cómo cambiaba la expresión de papá mientras Javier hablaba. La sonrisa jovial se desvaneció, reemplazada por la confusión. Luego, por algo que podría haber sido preocupación, otras personas en la mesa empezaron a prestar atención a su conversación. El tío Mike se inclinó. La tía Patricia dejó de hablar a mitad de frase para escuchar. Entonces papá se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. El sonido fue lo suficientemente fuerte como para acallar las mesas cercanas. Ahora me miraba directamente con el rostro pálido. Javier también se levantó, y oí su voz cruzar la sala. Señor, con todo el respeto, creo que ha habido un malentendido significativo sobre la carrera naval de su hija. La sala de recepciones se estaba volviendo más silenciosa a medida que más gente notaba que algo estaba sucediendo en la mesa principal.
Papá caminó hacia mí, con Javier a su lado. Otros familiares lo siguieron, atraídos por la curiosidad y la promesa de drama. Laura, dijo papá cuando llegó a mí, con la voz cuidadosamente controlada. Javier me ha estado contando cosas muy interesantes sobre tu trabajo. ¿De verdad? Dice que eres la oficial al mando de un submarino nuclear. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Podía sentir la atención de todos a nuestro alrededor. El peso de su repentino enfoque. Es correcto, dije simplemente. El rostro de papá pasó por varias expresiones. Incredulidad, confusión, algo que podría haber sido dolor. Eso es. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque nunca nos lo dijiste. Porque trabajas en un puesto de oficina. Porque se detuvo al parecer dándose cuenta de lo débil que sonaba su razonamiento. Porque nunca preguntaste, dije en voz baja. Porque decidiste hace 20 años cuáles eran mis límites, y nunca cuestionaste esas suposiciones. El tío Mike dio un paso adelante. Espera, espera. ¿Estás diciendo que Laura es en realidad capitana de submarino? Comandante, corrigió Javier. Capitana del USS Hartford, SSSN 768, submarino de ataque clase Virginia, tripulación de aproximadamente 135 marineros. La multitud a nuestro alrededor crecía. Pude ver a Sofía mirando atónita. A Carmen con la boca abierta, a otros familiares susurrando entre sí. Pero dijiste que abandonó la Academia Naval, dijo la tía Patricia a papá, confundida. Nunca dije eso, respondió papá, con la voz hueca. Dije que no podía con la presión. Pensé que... Asumí, repetí. ¿Asumiste? Durante 22 años de servicio activo, ¿asumiste? Pero Laura, dijo Sofía, todavía tratando de procesar esta información. Nunca dijiste nada. En las reuniones familiares, nunca hablaste de ser capitana de submarino. Comandante, corrigió Javier de nuevo automáticamente. ¿Y le habrías creído si lo hubiera hecho? Esa pregunta silenció a la multitud creciente porque la verdad era obvia. Si hubiera entrado en una reunión familiar, y hubiera anunciado que mandaba un submarino nuclear, habrían pensado que estaba loca. Papá me miraba como si nunca me hubiera visto antes. La estrella de bronce que mencionó Jim, 3 estrellas de bronce en realidad, y una medalla de mención de la Armada con V de combate. Operaciones clasificadas de combate. No puedo discutir detalles. Dios mío, susurró Carmen. Laura, ¿por qué nunca nos lo dijiste? Miré alrededor a los rostros. Familiares que me conocían de toda la vida, que me habían visto graduarme del instituto, que habían asistido a mi ceremonia de asignación cuando me fui a la Academia Naval, que me habían visto en innumerables eventos familiares durante las últimas 2 décadas. Porque, dije lentamente cada vez que intenté compartir algo sobre mi carrera, me dijeron que no era tan impresionante. Cuando me ascendieron a teniente, papá dijo que la mayoría ascendía a teniente. Cuando obtuve mi pasador de guerra submarina, dijo que probablemente era solo un trofeo de participación. Cuando me seleccionaron para el mando, dijo que probablemente necesitaban cubrir cuotas. El silencio era ensordecedor, así que dejé de compartir. Continué, dejé de intentar demostrar mi valía a personas que ya habían decidido que no valía la pena estar orgullosos de mí. El rostro de papá se estaba desmoronando. Laura, yo nunca quise. Nunca, porque ese brindis que hiciste hace 20 minutos sugería lo contrario. Javier dio un paso al frente. Señor, si me permite, su hija es una de las comandantes de submarino más respetadas de la flota. Su tripulación la seguiría a cualquier parte. He servido bajo muchos oficiales y nunca he visto a nadie que comandara el tipo de lealtad y respeto que tiene la comandante Morgan. Jim, tranquila, dije en voz baja. ¿Es suficiente? No, señora. Con respeto, no es suficiente. Se giró para dirigirse a la multitud. La comandante Morgan ha pasado la mayor parte de 2 décadas sirviendo a su país en una de las comunidades de guerra más desafiantes de las Fuerzas Armadas. Es responsable de un submarino nuclear de 1.000 millones de euros y de las vidas de 135 marineros. Ha realizado operaciones de las que ni siquiera puedo hablar en lugares que no puedo nombrar, manteniéndonos a todos a salvo. Miró directamente a papá.
Y ha hecho todo esto mientras su propia familia la convencía de que su servicio no merecía ser reconocido. El peso de esa declaración se asentó sobre todos como una pesada manta. Sofía rompió el silencio primero. Laura, lo siento mucho. Todos lo sentimos. Deberíamos haberlo sabido. ¿Deberíais? ¿Cómo? Nunca te lo dije. Porque nunca hicimos las preguntas correctas, dijo papá en voz baja. Porque nunca. Dios. Laura, estoy muy orgulloso de ti. Siempre he estado orgulloso de ti. Simplemente no lo sabía. No quería saber, corregí suavemente. Hay una diferencia. Asintió con lágrimas formándose en sus ojos. Tienes razón. Hice suposiciones y fui demasiado terco para cuestionarlas. Pensé que te estaba protegiendo de la decepción, pero en realidad me estaba protegiendo a mí mismo de equivocarme. Miré a mi alrededor a las caras que me rodeaban. Familiares que me conocían de toda la vida, pero que nunca me habían visto realmente. Personas que me querían a su manera, pero que nunca se molestaron en entender en qué debería consistir ese amor. La cosa es, dije al grupo, no necesitaba que entendierais mi trabajo. Necesitaba que confiarais en que os estaba diciendo la verdad sobre mi vida. Necesitaba que creyerais que era capaz de más de lo que imaginabais. Carmen lloraba ahora. Te fallamos. Todos te fallamos. Hicisteis suposiciones. Todos hacemos suposiciones a veces. Pero, ¿durante 22 años? Preguntó el tío Mike negando con la cabeza. 22 años, confirmé. Papá extendió la mano tentativamente, como pidiendo permiso antes de tocarme el brazo. Laura, ¿puedes perdonarnos? ¿Puedes perdonarme a mí? Miré a este hombre que me había criado, que me había enseñado a atarme los zapatos, a conducir un coche y a defenderme, que también había pasado 2 décadas disminuyendo sistemáticamente mis logros porque no encajaban en sus expectativas. Papá, dije finalmente, te perdoné hace mucho tiempo. La pregunta es si tú puedes perdonarte a ti mismo. No sé cómo hacerlo, admitió. Empieza haciendo preguntas en lugar de hacer suposiciones. Empieza escuchando en lugar de juzgar. Empieza estando orgulloso de quien soy realmente, no de quien crees que debería ser, Jim carraspeó. Si puedo sugerir, señor, la ceremonia de cambio de mando de la comandante Morgan es el mes que viene. La ascienden a capitana y tomará el mando del USS Virginia. Significará mucho para su tripulación y para mí personalmente si su familia estuviera allí para despedirla. La multitud se giró para mirarme con nuevos ojos, como si me vieran por primera vez. Capitana, susurró Sofía. Pendiente de aprobación final. Sí. Dios mío, Laura, vas a ser capitana de submarino. Ya soy capitana de submarino. El ascenso solo lo hace oficial. Papá me miraba con expresión de asombro y pesar. ¿Querrías que estuviéramos allí en tu ceremonia? Me gustaría, dije simplemente. Tengo tantas preguntas, dijo, sobre tu carrera, tu vida, todo lo que me he perdido. Entonces, hazlas. Pero, papá, sí. Hazlas porque quieres saber, no porque quieras juzgar si mis respuestas son lo suficientemente buenas para ti. Asintió entendiendo la distinción. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la gente se acercaba para felicitarme o hacer preguntas tentativas sobre mi servicio. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No exactamente vindicación ni alivio, algo más parecido a la plenitud. Durante 22 años, había llevado el peso de sus suposiciones, su decepción, su desestimación casual de mis logros. Había dejado que su visión limitada de mí se convirtiera en una carga que llevaba en silencio. Pero parada allí en esa sala de recepciones, rodeada de familiares que finalmente me veían claramente, me di cuenta de que su incapacidad para verme nunca había disminuido quién era yo. Había servido con honor, mandado con distinción y ganado el respeto de mis compañeros, independientemente de si mi familia lo entendía o lo reconocía. Su reconocimiento era agradable, pero no era necesario. Yo era exactamente quien siempre había sido, una oficial naval, una comandante de submarino, una mujer que había dedicado su vida al servicio. Que ellos lo vieran o no, no cambiaba la verdad de ello. Más tarde, mientras la recepción llegaba a su fin, Jim se acercó a mí una vez más. Señora, quiero disculparme si me excedí.
Sé que me pidió que mantuviera confidencial su rango. Hiciste lo correcto, Jim. Y felicidades de nuevo por tu boda. Gracias, señora. Y señora, sí. Ha sido un honor servir con usted. Espero que Sofía y yo podamos asistir a su ceremonia de ascenso. Me gustaría eso. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en la conversación que había tenido con papá después de que todos los demás se hubieran ido. Me había preguntado por qué nunca luché contra sus suposiciones, por qué nunca exigí que reconociera mis logros. Le dije la verdad, que había aprendido temprano en mi carrera militar que la respuesta más poderosa a ser subestimada no era discutir, sino tener éxito, dejar que tu trabajo hablara por sí mismo, mandar con confianza tranquila en lugar de exigencias ruidosas de reconocimiento. Habían pasado 22 años, pero esta noche mi trabajo finalmente había hablado lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La ironía no se me escapaba. Pasé mi carrera al mando de una de las plataformas de armas más sofisticadas del mundo, responsable de operaciones de seguridad nacional que la mayoría de la gente nunca conocería. Pero la victoria que se sintió más completa fue simplemente ser vista claramente por las personas que me conocían desde hacía más tiempo. A veces, la venganza más profunda no es dramática ni pública. A veces es solo la silenciosa satisfacción de ser exactamente quien siempre fuiste, mientras todos los demás finalmente se ponen al día con la verdad.